Buenos días, mi nombre es Tomás Oestergel, hoy es miércoles 26 de agosto, siendo 10:30, les doy la bienvenida desde el Trenquelauquen y gracias por sumarse a esta charla nombrada Evolución Tecnológica en Productos Biológicos hacia un mundo más sustentable, a cargo de Lucrecia Pobliti. A lo largo de la presentación, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré algunas a Lucrecia. En base a la cantidad recibidas y bueno, y el tiempo que dispongamos, ojalá podamos pasar todas. Les vamos recomendando que vayan haciéndolas en el mismo transcurso de la presentación. Recuerden que en el menú, en la parte superior de la página principal, hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados y a través de la misma por chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de Presid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag #CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación les voy a presentar brevemente a Lucrecia. Lucrecia es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja desde 2006 en el Laboratorio de Calidad y en la planta de producción de inoculantes y biofertilizantes de Barenbrug, Palaversich. Ahora sí, señor director, los dejo con la presentación. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lucrecia Pobliti, soy licenciada en Ciencias Biológicas y estoy a cargo de la elaboración de productos biológicos, inoculantes y biofertilizantes en la empresa Barenbrug Palaversich. En esta oportunidad les voy a comentar cómo estos productos biológicos pueden tener un impacto sobre la agricultura y cómo podemos utilizarlos como una herramienta para una agricultura más sustentable. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo les comento que la empresa Barenbrug es una empresa familiar, líder a nivel mundial en la producción y en las soluciones en céspedes y forrajes. Fíjense que tiene una marcada presencia global en 20 países, con 18 sucursales y 22 centros de investigación. En el caso de Barenbrug Argentina, tenemos 3 líneas de productos bien diferenciadas. Una de ellas es semillas forrajeras, al igual que a nivel mundial, y también hemos desarrollado la línea de inoculantes y biofertilizantes y la línea de coadyuvantes y terápicos, productos para la aplicación sobre semillas. En el caso de inoculantes y biofertilizantes, los podemos agrupar bajo el término agrobioinsumos. Cuando estamos hablando de inoculantes, hablamos de formulaciones en base a bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, y cuando hablamos de biofertilizantes estamos hablando de formulaciones en base a microorganismos promotores del crecimiento vegetal, es decir, que van a tener un efecto de promoción, de estimulación del crecimiento de las plantas cuando nosotros lo apliquemos sobre semilla o en el. En el caso de los inoculantes se aplican sobre leguminosas, y como ustedes saben, las leguminosas tienen una alta demanda de nitrógeno, ¿sí? Esto se da, como les muestro acá, porque en el grano de las leguminosas hay una alta proporción, un alto contenido de proteínas, ¿sí? Fíjense que en soja puede llegar hasta 35-38% de proteína en el grano. Además, sabemos que el nitrógeno es un constituyente esencial de las proteínas. El 16% de esas proteínas es nitrógeno elemento. Entonces, el 6% del grano de soja es nitrógeno. Esto nos lleva a que por tonelada de grano producido tenemos un requerimiento de 60 kilogramos de nitrógeno. Esta es la cantidad de nitrógeno que se estima que necesitamos, en nitrógeno que se va en el grano, ¿sí? Además necesitamos sumarle el nitrógeno de la parte aérea y de la raíz de la planta. Se estima que en total son 85 kilogramos de nitrógeno requerido por tonelada de grano de soja producido. Entonces, frente a esta alta demanda de nitrógeno, fíjense en este caso como les muestro cómo responde el cultivo ante estos requerimientos de nitrógeno.
fíjense que el rendimiento del cultivo está relacionado directamente con la cantidad de nitrógeno que ese cultivo haya asimilado y haya acumulado en la parte aérea, ¿sí? Cuanto mayor es la cantidad de nitrógeno acumulado en la biomasa aérea, mayor va a ser el rendimiento del cultivo, por lo general. Entonces, frente a esta alta demanda de nitrógeno, en algún momento de la evolución, las plantas de leguminosas con alta demanda de nitrógeno se asociaron con bacterias del suelo que tienen la capacidad de fijar nitrógeno directamente del aire, ¿sí? Entonces, estas bacterias, que se llaman rizobios, tienen la capacidad de tomar el nitrógeno atmosférico de los poros de aire que hay en el suelo y convertirlo a una forma de nitrógeno que sí puede ser asimilado directamente por las plantas. Entonces, se forman estos órganos en la raíz que se llaman nódulos, donde las bacterias son alojadas y viven expensas de los hidratos de carbono que las plantas obtienen por fotosíntesis, ¿sí? Entonces se dice que es una asociación simbiótica de mutuo beneficio porque tanto la planta como la bacteria se benefician, ¿sí? La planta obtiene su nitrógeno y las bacterias obtienen los hidratos de carbono a partir de la fotosíntesis de la planta. Entonces, en la elaboración de productos biológicos, en la elaboración de inoculantes, es muy importante seleccionar la cepa con que vamos a producir, a elaborar ese producto. Entonces, los inoculantes son productos que se aplican por lo general antes de la siembra, con una alta concentración de bacterias capaces de desencadenar la formación de nódulos, es decir, que deben ser bacterias infectivas, y además, una vez que ocupan esos nódulos, deben ser capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, que eso está determinado por la eficiencia de fijación. Diferentes cepas tienen diferente eficiencia de fijación. Y además hay que tener en cuenta otros parámetros como la adaptación al ambiente, algo fundamental que es la capacidad de esta bacteria, de esa cepa, para ser multiplicada a altas concentraciones a nivel industrial, y además de lograr un producto que sea estable en el tiempo, ¿sí? Que esas concentraciones se mantengan en el tiempo y de esta manera podamos tener una alta concentración de bacterias sobre semilla cuando aplicamos el producto. Entonces, hasta hace unos años, la cepa de referencia provista por INTA Castelar era para el caso de la soja la cepa E109. Esta cepa se empezó a recomendar después de una evaluación con múltiples pruebas a nivel de laboratorio y también en ensayos a campo en 15 sitios distintos en varios años. Y de todo ese trabajo se concluyó que la cepa E109 era la que podía ser recomendada por tener mejor performance en todas estas características que venimos hablando. Lo que hicimos nosotros fue, en el año 2014, realizar un trabajo de identificación de nuevas cepas que pudieran formar una combinación con esta cepa E109, y nos focalizamos en las diferentes áreas de la zona sojera de nuestro país, que son muy diversas, por las condiciones ambientales, por las condiciones de temperatura y las condiciones del suelo. Entonces se aislaron cepas de diferentes regiones del área sojera, y esas cepas se probaron para formar combinaciones con la cepa de 109 y de esta manera potenciar el funcionamiento de ambas. Entonces, de ese trabajo se desarrolló la línea de inoculantes Barmax, con un aislamiento de cepas en diferentes zonas del país, directamente desde suelo o desde nódulos de plantas de soja crecidas en diferentes áreas. Se procede a la identificación de estas cepas y luego se realizan pruebas de laboratorio para ver estos parámetros de infectividad y eficiencia de fijación de nitrógeno, y con una selección de cepas que resultaron excelentes en estos parámetros, se pasó a la evaluación de crecimiento a nivel industrial y luego a los ensayos a campo. De esta manera, con estas características, pudimos llegar a diferentes formulaciones para diferentes zonas del país, ¿sí? Hay productos específicos con cepas que se aislaron del norte para aplicación de soja en el norte, y productos específicos para zonas del área sojera más cercanas al sur.
Bueno, entonces, en el caso de los inoculantes, cada inoculante es específico para un cultivo. Ya hablamos de soja, y ahora les quiero comentar, y les quiero mostrar acá en el gráfico que ustedes ven a la izquierda, cómo se interacciona la raíz de la planta con la bacteria. ¿Sí? Hay un intercambio de señales moleculares. Las raíces de las plantas, a medida que van creciendo, liberan flavonoides y otras sustancias al suelo, y las bacterias sensan estos flavonoides y en respuesta a ellos se desencadena toda una maquinaria de producción de factores NOD, ¿sí? Entonces los factores NOD van a ser liberados también al suelo y cuando son reconocidos por la planta permite que esas bacterias ingresen a la raíz, desencadena la formación de nódulos y de esta manera puede desarrollarse la relación simbiótica, ¿sí? Entonces, hay una identificación entre la planta y los factores NOD de las bacterias. Esto hace que esta relación sea muy específica. Un cultivo tiene un determinado grupo de bacterias que puede formar nódulos en ese cultivo. Entonces, las bacterias son específicas y los inoculantes son específicos. En este caso, por ejemplo, hay un producto que es para maní, que es distinto del inoculante para poroto, alfalfa, trébol, lotus, garbanzo, y para arveja, vicia y lenteja. En el caso de los biofertilizantes, como les comentaba al principio de la charla, estamos hablando de bacterias promotoras del crecimiento vegetal. En este caso les comento acerca de Azospirillum brasilense y Pseudomonas fluorescens, que son dos bacterias que se aplican desde hace ya muchos años en la agricultura, con muy buenos resultados, y son dos de los promotores de crecimiento vegetal más conocidos y más estudiados, ¿sí? En el caso de Azospirillum brasilense, sabemos que tienen efecto de promoción del crecimiento vegetal, y esto se da principalmente por la producción de un perfil de fitohormonas en determinada cantidad que hace que este microorganismo secreta estas hormonas, que son similares a las hormonas de las plantas. Entonces las plantas directamente responden a estas hormonas y estimulan su crecimiento. ¿Sí? Se estimula el crecimiento radicular y va a tener consecuencias, como vamos a ver más adelante, en el resto del cultivo. Y también tiene la propiedad de fijación de nitrógeno de manera independiente. En el suelo puede fijar nitrógeno atmosférico también. En el caso de Pseudomonas fluorescens, también tiene su perfil de fitohormonas que estimulan el crecimiento de la raíz directamente, y también actúa con otros mecanismos, como por ejemplo la producción de sustancias antifúngicas y antibióticas que colaboran con la sanidad cerca de la raíz, y además una característica muy importante que tiene Pseudomonas, que es que interviene en la solubilización de fósforo, ¿sí? Ustedes saben que el fósforo puede estar en el suelo, una alta proporción de ese fósforo está en el suelo de manera insoluble y no puede ser incorporado por las plantas. Entonces lo que hace Pseudomonas es solubilizarlo y permitir que ese fósforo pase a la solución del suelo y pueda ser de esta manera absorbida por las plantas. Entonces, el efecto que tienen estos promotores del crecimiento vegetal, estos PGPR, cuando uno los aplica sobre la semilla y tienen esa población en el suelo, es de generar un mayor volumen radicular. Esto da mayor exploración del suelo y captación de agua y nutrientes, mayor capacidad de ese cultivo de absorber los nutrientes y aprovechar los recursos del suelo, una mejor y más rápida implantación de ese cultivo, y por supuesto ventajas frente a situaciones de estrés, todas las ventajas que le puede dar tener una raíz, un sistema radicular más desarrollado y más voluminoso, y además con mayor superficie de absorción. Entonces, estos biofertilizantes, al contrario de lo que pasaba con los inoculantes, que hay especificidad, que cada inoculante tiene que ser aplicado en un cultivo, estos biofertilizantes son genéricos porque se ha mostrado que tienen efectos positivos en una amplia variedad de cultivos, entre ellos los cultivos de forrajeras, soja, maíz, sorgo, girasol, trigo, cebada. En todos ellos está probado que estos microorganismos tienen efecto, tanto en la raíz, en la parte aérea, como en el rendimiento al final del cultivo.
Y les quería comentar también que es muy importante y está muy estudiado y hay cada vez más trabajos en este sentido, que la aplicación de varios microorganismos juntos tiene mayor efecto que la suma de los efectos de cada uno por separado. Es decir, que tiene un efecto sinérgico de promoción de crecimiento, de promoción y de mayor rendimiento en el cultivo, cuando, por ejemplo, se inocula un inoculante de bacterias fijadoras bacterias fijadoras de nitrógeno, junto con, por ejemplo, Azospirillum o Pseudomonas, ¿sí? Se ve que hay incluso mayor nodulación y hay mayor rendimiento cuando los microorganismos están juntos. Y esto está evaluado en diversos trabajos y también en múltiples ensayos a campo. Así que me parece que es algo a tener en cuenta y es algo fundamental en la aplicación de estos productos, que se pueden ir sumando microorganismos para tener efectos aditivos y efectos sinérgicos incluso. En el caso de la evolución de los productos biológicos, cómo se dio en el tiempo, podemos ver que los inoculantes, es la flecha que ven en la parte superior, comenzaron con formulaciones en base turba, formulaciones sólidas. Luego esa turba pudo esterilizarse y se lograron formulaciones más estables, sólidas, y luego se pasó a formulaciones líquidas por la facilidad en la aplicación sobre la semilla. Entonces, esas formulaciones líquidas luego fueron optimizadas, ¿sí? La optimización más allá de la bacteria que compone el inoculante, la optimización puede estar dada por la formulación de ese producto. Entonces, puede estar lograr una mayor concentración de bacterias, una concentración más estable en el tiempo, o que esas bacterias estén más preparadas para formar esta relación simbiótica, ¿sí? O aditivos a ese producto que haga que la relación simbiótica se vea potenciada. Entonces todo esto contribuye a estas formulaciones líquidas que fueron optimizadas y fueron mejoradas, ¿sí? Y además, por último, esta incorporación de otras cepas que pueden mejorar la performance del producto y los resultados a campo. Y en el caso de los PGPR, empezó la aplicación de estos productos, después la aplicación combinada con varias cepas de PGPR, y en la actualidad se están probando nuevos productos, nuevos microorganismos, y también incluso algunos microorganismos que tienen la capacidad o pueden actuar como biocontroladores, ¿sí? Sobre hongos, sobre bacterias o alguna enfermedad particular. Entonces, también es un grupo muy importante que va a tener consecuencias positivas sobre el cultivo. Entonces, resumiendo, todo lo que venimos hablando hasta ahora y la aplicación de productos biológicos, de bacterias fijadoras de nitrógeno y de bacterias promotoras de crecimiento, puede llevar a estas situaciones que les muestro acá en la imagen, que por ejemplo es un cultivo de maní, donde puede verse la versión o la situación donde uno aplica productos biológicos a la izquierda y donde uno no está aplicando los productos biológicos a la derecha. Esto es algo muy marcado y esto es el efecto que podemos tener en un cultivo al aplicar productos biológicos. Pero yo también les quería comentar acerca de la potencialidad de estos productos. Y para eso tenemos que concentrarnos en esta zona, que es la zona de las raíces. Y les quería comentar que en la rizósfera, que es la zona del suelo más cercana a las raíces, donde están todos estos exudados radiculares y estas sustancias que las plantas van liberando al suelo cuando van creciendo, todas estas sustancias hacen que la actividad microbiana se vea incrementada, si se favorecen algunos grupos de bacterias. Estas bacterias pueden ser benéficas, pueden ser patógenas o puede ser que no tengan ningún efecto sobre el cultivo, pero sí se ven modificadas las poblaciones de bacterias y el microbioma en general cuando están en contacto con las raíces de las plantas o en la zona de las raíces de las plantas. Entonces, es muy importante considerar a la planta y a estas
y a todos estos microorganismos del suelo como un sistema, ¿sí? Como planta y microbioma es un sistema y dependen uno del otro. Es muy marcado y hay muchas interacciones entre la planta y las bacterias y entre las bacterias, entre las diferentes poblaciones de bacterias entre ellas, de microorganismos en general. Entonces es una zona con muy alta diversidad de microorganismos. Entonces, en los trabajos que se han realizado, sabemos que los microbiomas, es decir, esta población de microorganismos del suelo, es diferente según la especie de planta, por ejemplo, puede diferir en diferentes etapas del ciclo del cultivo. Además, tiene un efecto marcado sobre el microbioma, las prácticas agrícolas, ¿sí? Se ha hecho un trabajo muy interesante durante varios años, que fue el proyecto Biospaz, con varias instituciones y empresas relacionadas que analizaron diferentes aspectos de este microbioma y cómo es modificado por las prácticas agrícolas, teniendo en cuenta la categoría de buenas prácticas agrícolas y malas prácticas agrícolas, y en función de eso, cómo se va modificando el microbioma y cómo van relacionándose las especies y las poblaciones de bacterias y de hongos en la cercanía de las plantas. También se estudia cómo las condiciones ambientales modifican ese microbioma. Es un equilibrio dinámico, entonces cualquier modificación puede hacer que este microbioma cambie y las poblaciones cambien. Y también la aplicación de bioinsumos puede modificar esta población, que es en lo que se centró esta charla, cómo nosotros podemos seleccionar bacterias benéficas, aumentar esa población con la introducción mediante bioinsumos y garantizar un efecto positivo, un impacto positivo en el crecimiento y el rendimiento de esos cultivos, ¿sí? Bueno, les agradezco la atención y quedo a disposición para las preguntas que tengan acerca de este tema. Bueno, muchísimas gracias. Lucrecia, ¿cómo estás? Vamos al espacio de preguntas. Bueno, buenísimo. Lucrecia, una primer consultita, a ver si entendimos bien. Lo que ustedes están proponiendo entonces es una mezcla de lo que es inoculación de la cepa E109 más cepas específicas regionales. ¿Querés desarrollarnos un poquitito más eso? Exacto, sí, eso sí, el concepto es ese. Nosotros lo que hicimos fue aislar diferentes cepas de diferentes regiones, mejores adaptadas a diferentes áreas del país, y formar combinaciones con la E109, ¿sí? Que era la que venía mostrando consistentemente buenos resultados, pero bueno, con este concepto de que era una única cepa que debía estar adaptada a diferentes regiones, entonces lo que evaluamos fue qué otras cepas podíamos tener más adaptadas a los diferentes ambientes. Y entonces combinamos con cepas que son iguales de eficaces y eficientes que la de 109, pero están más adaptadas a diferentes ambientes, ¿sí? Entonces esa es la especificidad que buscamos y eso es lo que buscamos con las combinaciones de la de 109 con cepas específicas por área. Buenísimo. Vamos a ir salteando de generales a bien puntuales. Una dice, ¿cuál es el inoculante utilizado para poroto? Sí, para poroto se usa un inoculante con una cepa que es Fascioli, Pseudomonas fascioli, y es específico para poroto. Bien. Después nombraste el inoculante de arveja, vicia y lenteja. Sí. Yo a veces veo que hay dudas con los temas de la vicia, la doble inoculada, que es el de arveja, que es el de arveja. ¿Qué nos puedes agregar en ese punto? Sí, lo de la doble inoculada es porque por lo general
en lo que es soja hay alguna población de bacterias ya en el suelo, porque las bacterias ya vienen con el cultivo de soja, pero en otros cultivos a veces es necesario reforzar, como en el caso de la vicia, que sí se recomienda una doble inoculación con estos inoculantes específicos para tener esa población que nosotros tenemos, un alto número de bacterias establecidas en el suelo, en ese momento en que la planta está germinando y en las primeras etapas del cultivo, donde se va a desarrollar la nodulación. Entonces, es fundamental que esta población sea alta en esa zona cercana a la semilla, digamos, cercana a la germinación de la semilla. Bien, perfecto. Otra. ¿Están formulando actualmente productos que contengan más de un microorganismo? ¿Qué desafíos implican este tipo de formulación? Sí, lo demás de un microorganismo lo entendí, no te entendí la segunda parte de la consulta. Si ese tipo de formulaciones, me imagino que se refiere a las que tengan más de un microorganismo, tienen algún desafío particular, digamos. Y tenemos nosotros combinaciones, bueno, lo que ya hablamos de todos los inoculantes Barmac, que son combinaciones de ese mismo género, que son diferentes especies, diferentes cepas, y además, por ejemplo, los biofertilizantes, los Oxybromyces pseudomonas, están en una formulación combinada, para su aplicación conjunta con inoculantes de soja o para aplicarlas con el resto de los cultivos. Las consideraciones son, se tiene que tener una formulación que esté muy bien estudiada y muy bien lograda en cuanto a concentraciones de ambos microorganismos para que sean compatibles y estén los dos en alta concentración, en la concentración requerida para ser aplicados sobre la semilla. Eso requiere de un desarrollo en las formulaciones y un manejo de las fuentes de carbono, de las concentraciones de ambos microorganismos o de los componentes de este producto para que todas las poblaciones se mantengan estables. Perfecto. Vamos a otra. ¿Es posible encontrar tricodermas en los suelos de la zona pampeana de Buenos Aires y aislarlos? Sí, tricoderma, es posible encontrar tricoderma. Lo más complicado es la multiplicación y la producción, digamos, la elaboración de un producto a base de tricoderma, que no es simple, pero sí es posible aislarla del suelo. Otra. ¿Tienen resultados de RINDES comparando el uso de bioinsumos contra insumos tradicionales? Insumos tradicionales. Tenemos, sí, una gran cantidad de ensayos comparando bioinsumos, por ejemplo, en soja versus soja no inoculada, que ya tenés un incremento del rendimiento del 5%, y a medida que vas sumando tecnología, esta diferencia en el rendimiento es más marcada. Cuando, por ejemplo, incorporas otras cepas, ya tenés entre un 7 y un 8% de incremento del rendimiento, y si además a eso le sumás PCR, tenés un incremento adicional. Entonces, yo creo que todas estas herramientas que tenemos de diferentes bacterias se pueden ir combinando de esta manera para ir incrementando los rendimientos de manera paulatina y sostenidamente. Bien. Yo ahí, una cosa que yo veo es que es como que, no sé cuál es la evaluación que hacen ustedes interna de por qué no avanza más la aplicación, digamos, ¿no? Sobre todo de los biofertilizantes. Es como que se ven algunos efectos visuales, después la gente se queda un poquito con esa sensación de que algo debe haber, pero cuesta medir. ¿Qué ven hacia adelante por ese lado? Sí, las determinaciones son más, es más difícil medir el efecto, eso estamos de acuerdo. Se ve mucho efecto en la implantación del cultivo y después no es tan simple hasta el rendimiento, hasta la medición del rendimiento, y quizás es más variable. Lo que hay que tener en cuenta es por ahí lo que yo destacaba hacia el final de la charla.
Hay muchos microorganismos distintos, cada uno tiene su modo de acción, cada uno interacciona diferente con diferentes cultivos, y entonces es más difícil por ahí la aplicación masiva de un único microorganismo, si bien lo que yo mencioné está bien estudiado sobre los cultivos sobre los que actúa, pero hay que ver bien los nuevos microorganismos que se van encontrando, si bien se testea el efecto a nivel laboratorio, que tengan ese mismo efecto después a campo y que esto se pueda también aplicar en diferentes cultivos. Lo que pasa también es que la aplicación de PGPR depende mucho, siempre le va a dar una ventaja al cultivo, eso es claro, siempre le da una ventaja, pero depende de las condiciones ambientales y las condiciones de esa campaña, que se manifiesten en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces, ese cambio en el efecto es variable dependiendo de las condiciones ambientales, pero sí le da de entrada un mayor rendimiento, un mayor desarrollo del cultivo y una ventaja frente a la opción de no utilizar productos biológicos. Bien, perfecto. Una bien puntual, o sea, compartir. ¿Trabajaste con Beauveria bassiana en el control de insectos? Para mí es chino, así que No, todo sí, tuyo. sí. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en varios microorganismos que son biocontroladores, que tienen efectos biocontroladores, como para tener un producto específicamente con Beauveria, pero estamos en ese proceso de desarrollo, con ese y con varios otros, pero bueno, hay que ajustar bien varios parámetros y evaluar bien cada uno de las acciones de estos microorganismos. ¿Qué se estaría buscando? ¿Cuál sería el objetivo, digamos, de esa línea? Claro, tenemos varios microorganismos que seguimos estudiando, buscando tanto propiedades de PGPR, de promoción del crecimiento, o propiedades directamente de biocontroladores, control de insectos o alguna enfermedad en particular. Esas dos líneas se están trabajando y muchos coinciden que tienen un efecto PGPR y también son biocontroladores, o tienen efectos antifúngicos y también promueven el crecimiento de las plantas. Si bien yo para el hecho de la charla preparé lo que son inoculantes de biofertilizantes, las interacciones son un poco más complejas y también se sabe que, por ejemplo, hay rizobio, que si uno lo aplica sobre otro cultivo, tienen propiedades PGPR, tienen la capacidad de modificar el perfil de hormonas de la planta y modificar el desarrollo de la planta. Entonces, me parece que hay mucho todavía por hacer en este sentido y me parece que es el futuro de todos estos productos, incorporar nuevas bacterias, nuevas combinaciones para lograr este objetivo y para lograr esta sinergia y efectos aditivos de varios microorganismos. Bueno, buenísimo. Creo que todos coincidimos en que es algo que se va a desarrollar mucho en los próximos años, así que estamos haciendo los primeros pasos. Yo no tengo muchas más preguntas, no sé si vos te quedó algo con ganas de decir, algún mensaje final, algo que desde APRESID podamos ayudarlos a ustedes, lo que sea. No, finalmente eso es lo que decíamos, ese planteo de la potencialidad de todo esto que recién está comenzando y que vamos en esa línea, en esa tendencia, para que sea una herramienta complementaria y bueno, vaya ganando lugar y biocontroladores es un grupo muy interesante. Y bueno, y saber también que todos los microorganismos que hay en la Antrófera, nosotros conocemos una parte, podemos aislar en laboratorio menos del 1% de los que hay. Entonces, eso nos da una idea también de la proyección que podemos llegar a tener y de las ventajas de la mayor investigación y adopción de estos microorganismos. Perfecto, justo entraron un par de preguntas más, así que sí, nos quedan unos minutos, así que seguimos. ¿Trabajaste en aplicación de bioinsumos en conjunto con enmiendas? ¿Alguna sugerencia, alguna experiencia? No, con enmiendas no hemos trabajado, sí con fertilizaciones, diferentes grados de fertilizaciones, pero no con enmiendas.
Y otra es si tenés experiencia con cepas nativas de tricoderma, si hay alguna experiencia. ¿Tenés experiencia con tricoderma? Efectividad de cepas nativas, dice la pregunta. No tengo cepas nativas. Bueno. Y preguntan también por pruebas en cultivos intensivos, tipo frutihortícolas. Sí, bueno, eso, en realidad toda la línea de biocontroladores es en el futuro más cercano, más aplicable a cultivos intensivos, incluso también los motores de crecimiento tienen su origen en los cultivos intensivos y luego fueron aplicados a cultivos extensivos, y se ve incluso con estos mismos microorganismos una posible aplicación en todo lo que es cultivos intensivos, y se ven muy buenos resultados. Bien, acá llegó otra que se me había pasado, que es un clásico de estas cuestiones. ¿La acción de los microorganismos se ve afectada cuando se aplica con fungicidas o algún otro agroquímico? Sí, por lo general los agroquímicos tienen que estar testeados y ser compatibles con estos microorganismos. No solamente los activos, sino los excipientes y los componentes de la formulación de un agroquímico. Entonces hay que tener ciertas precauciones, buscar esa compatibilidad y bueno, también con productos compatibles tener algunas pautas del manejo de los productos, porque sí puede tener toxicidad sobre las bacterias. Bien, buenísimo. Bueno, Lucrecia, creo que llegamos. De mi parte estaría, no me quedan muchas más preguntas. Creo que estuvo clarísimo. Es un mundo por descubrir, así que bueno, nada más que volverte a agradecer y cualquier cosa quedamos a tu disposición desde Apresidio y para ustedes, para lo que precisen. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, sí, coincidimos en que hay mucho por realizar y estamos comenzando en este camino. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con este congreso que no para. Gracias. Gracias.